esta vez. ¿Se oye? Se oye. Vale. Bueno, pues nada, estamos aquí para presentar esta novela, La guardiana de libros, que, bueno, tengo que decir que es una novela necesaria, o sea que en los catálogos conozco mucha obra de esta época, pero más bien de los años de la guerra, de los campos de exterminio, pero de la época de esta novela sobre la Alemania nazi, pues no conozco tantos libros, y mucho menos tratados como lo has tratado aquí, Mario, con un personaje. Bueno, la guardiana ya sabéis que es lo digo, si no lo sabéis, es una bibliotecaria, una chica maravillosa, te engancha, te vas con ella, y ya te lleva. Es una mujer extraordinaria, muy bien tratada por Mario. Es una bibliotecaria especial porque es una mujer muy culta, con mucho interés por su trabajo, por los libros, cuida a los niños, quiere que los niños lean, tiene actividades culturales, y es una mujer muy valiente, una mujer que arriesga su vida por algo. No lo voy a contar, yo sí que no lo voy a contar, si lo quiere contar Mario, pero yo no quiero destripar la trama de esta obra, y vive un tiempo pues terrible, las cosas como son. Desde 1932 a 1940, en una primera parte, luego hay una parte final que aborda también los años de la guerra, 1940 a 1945, y la época primera de ella, pues los nazis, por aquello de defender la cultura pura alemana, pues atacan los libros, y esta bibliotecaria tiene que hacer cosas para defenderlos. Había una obsesión del régimen nazi contra los libros. ¿Por qué, Mari? Cuéntanos. Bueno, pues un placer estar aquí con todos vosotros esta tarde y con Baltasar, y muchas gracias por dedicar este tiempo. Hace poco acabas de sacar una novela, ahora en julio, ¿no?, que habrás estado ahí también promocionando. Bueno, es un placer estar pues comentando sobre libros, ¿no? Sobre una novela que trata sobre libros. Un poco, sabéis que me gusta en mis novelas, en la introducción, comentar pues, el contexto histórico, ¿no? Como historiador, aparte de contar la historia, me gusta también pues, narrar y explicar un poco lo que hay detrás, ¿no? La parte de atrás de la historia, ¿no? Y ahí hablo de que los libros han sido perseguidos siempre, no es algo nuevo, ha sido algo muy común, porque al final los libros nos transmiten no solo cultura, ¿verdad?, sino también nos transmiten ideas, formas de pensar, hacen que cambie nuestra mentalidad. Y los nazis se dieron cuenta muy pronto. De hecho, intentaron primero utilizarlos, por eso hace Adolf Hitler, ¿no?, su libro Mi lucha, ¿no? Intenta usar al mundo editorial para transmitir sus ideas, y luego, en cuanto llegan al poder, una de las primeras medidas es frenar esos libros, ¿no? Como él decía, pues un poco lo que intentan es frenarlo en todos los sentidos. Atacan al mundo editorial en el punto de que les obligan a publicar solo ciertos tipos de temas y a ciertos tipos de autores, van a hacer una lista negra, o sea, enseguida van a controlar el mundo editorial. Incluso van a coger los fondos, un poco, aunque la novela está muy centrada en las bibliotecas, pero los fondos de las editoriales, ¿no?, que tienen todos estos escritos, también los van a intentar destruir, y poco a poco pues se van a hacer con el control, ¿no?, de la cultura alemana. Es verdad que parece increíble, ¿no?, tú que conoces mucho también la historia, que una cultura como la alemana, con tanto peso, con algunos de los filósofos más importantes de la historia, se dejara en muy poquito tiempo controlar, porque, como decías antes, la novela trata desde el año 33, bueno, empieza casi la Navidad del año 32, hasta el 45, aunque hay algunas cosas sobre la Guerra Fría también, pero vemos que en muy poquito tiempo, en poco más de una década, se destruye completamente la cultura alemana. ¿Por qué persiguen los libros? Porque los libros cambiaban la mentalidad de la gente, daban ideas, ¿no? Y era muy peligroso para un régimen que quería un pensamiento uniforme, ¿no? Una de las cosas que vemos enseguida cuando los nazis llegan al poder es que quieren un mundo en el que se piense como ellos piensan, ¿no? Y para eso se va a revelar un poco nuestro personaje, ¿no? Helen Nazar lo que va a intentar con todas sus fuerzas es parar ese avance de ese pensamiento único y intentar salvar los libros.
Y por eso está la primera trinchera, ¿no? Y hay una dedicatoria por eso a los bibliotecarios en la novela, que es que ellos están en esas primeras trincheras, porque cuando un mundo intolerante va a destruir la cultura, los bibliotecarios, los libreros, los escritores van a ser los primeros que van a sufrir ese embate. Déjame que lea esa dedicatoria, que son las primeras líneas del libro. Dice: todos los bibliotecarios sois la última trinchera que le queda al mundo frente a la barbarie de las ideologías extremistas. O sea, más claro no puede ser. Hay una escena después de estas líneas que tampoco la voy a contar con detalle, pero que me parece muy importante. Esta es el prólogo de la novela, por eso no avanzamos mucho. En el prólogo de la novela hay una escena que a mí me impresionó, tengo que decir. Y además me impresionó porque dicen que un buen libro te lleva a otro libro. Y ese prólogo te lleva a una novela de culto, un relato de culto, desde luego, que es Fahrenheit 451. Es una escena en la que unos personajes, que no puedo describir con detalle, pues dan el último adiós, y además en el año 89, en 1989, cuando cae el muro de Berlín. Luego nos vamos al 32, a la Navidad del 32. Es cierto que una novela, un buen libro, te lleva a otros libros. Y tú lo has hecho así, pero de una manera directa, porque incluso hay dos dedicatorias, dos párrafos de ese libro, de Fahrenheit 451. Bueno, es que Ray Bradbury, yo creo que, además de ser un gran novelista y un novelista de ciencia ficción, lo que estaba haciendo era prever el futuro, ¿no? Hay un terror a los libros y eso se manifiesta pues, con esta novela, ¿no? Que yo creo que conocéis todos, que es pues, una especie de departamento encargado de quemar libros y de perseguir libros. Se basa un poco en Inglaterra, ¿no? Que eso nos hace pensar que esto puede pasar en cualquier sitio, porque si hay una tierra en la que se ha caracterizado por la libertad en Inglaterra, y un poco era un homenaje, ¿no? Porque hay esos libros vivientes, ¿no? Hay personas que acaban memorizando libros en la novela de Fahrenheit porque piensan, bueno, pueden destruir los libros, pero mientras estén en la memoria de las personas no van a poder destruirlos por completo, ¿no? Y era un guiño un poco a eso, ¿no? De cómo a veces lo único que ha quedado cuando se han destruido los libros ha sido la memoria y el poder transmitir de unos a otros, de padres a hijos, a veces una tradición. Un claro ejemplo es el pueblo judío, ¿no? El pueblo judío ha sobrevivido a miles de años de historia y a grandes persecuciones y han sabido transmitir todo ese conocimiento porque han conservado mucho la memoria, ¿no? Hay un texto bíblico muy curioso que dice, bueno, esto lo contarás a tus hijos, a tus nietos, ¿no? Esa capacidad de la memoria es algo muy importante. Y un poco la novela quería también hacer homenaje a Ray Bradbury y a otros autores que hablaron sobre estos peligros de los totalitarismos. Oscar Wilde pues habló mucho sobre estos temas y otros autores que yo creo que mucho tiempo antes ya se han dado cuenta que la sociedad iba hacia una intolerancia que iba a llevar después a lo que hemos visto en el siglo XX y lo que parece que vamos a ver en el siglo XXI, que también está poniéndose muy interesante. Hay también otros homenajes en tu novela que yo creo que nos reflejan tus gustos literarios. Está Dickens, Tolstoy, no sepas, Stephen Fry también, hasta Santa Teresa. Recoges el famoso poema de Vivo sin vivir en mí, ¿no? También de Santa Teresa. Y alguno más, o sea que esos son tus gustos literarios, les haces aquí un homenaje. Bueno, la verdad es que tengo muchísimos autores que me gustan, de Santa Teresa. Cervantes incluso. Bueno, Cervantes es uno de ellos. El Quijote me parece una obra magistral, lo malo que es la típica obra que todo el mundo cree que ha leído y no ha leído la mayoría de la gente, ¿no? Ni siquiera las dos partes que está compuesta, ¿no? Santa Teresa es otro personaje que lucha por los libros. A mí me impresiona mucho. Escribí una biografía de ella, La mujer de lo imposible, hace ya muchos años, y me enamoró la capacidad que tenía intelectual y esa capacidad para transmitir ideas y para ilusionar, ¿no? Una mujer muy avanzada a su tiempo. Me acuerdo cuando se publicó esa biografía, la publicó una editorial católica, dijo, parece una feminista Santa Teresa. Y le dije, no, es que para mí es mucho más, ¿no? Porque es una mujer muy anticipada a su tiempo, con unas ideas muy avanzadas, y sí hay muchas referencias, ¿no? Dickens para mí es un autor también impresionante, ¿no? Porque pone sobre el papel la situación de la infancia en esa revolución industrial que todo el mundo creía positiva, el progreso, ¿no? Y el avance de la humanidad, aunque fuera a costa del sacrificio, ¿no? de miles de personas, de millones de personas, ¿no? Y todos son referencias, porque al final, siempre digo, ¿no? Que los escritores, me gusta pensar que somos un poco profetas, ¿no?
denunciamos, porque el profeta no es el que adivina el futuro, sino el que denuncia las contradicciones de la sociedad presente, ¿no? Y a eso intento dedicarme en estas novelas, ¿no? A entretener, porque son novelas que uno disfruta, yo creo que le pasan muchas cosas. Bueno, disfrutas y sufres mucho también, yo creo, ¿no? Es sorprendente, Mario, la cantidad de cosas que pasan en esta novela. No te lo puedes ni creer, ¿no? O sea, cuando lo vas leyendo dices, pero no es posible, pero está contado, y lo entiendes y vas, ¿no? Eso es fantástico. Una de las cosas que es un hilo conductor en la obra también es Berlín. Le das mucha importancia a Berlín. Y el deterioro, la descomposición moral. Y hay una frase en 1942, no recuerdo si es tuya, la pones tú, se la pones a un personaje, que dice, es una ciudad sin alma. Es algo terrible, ¿no? Llegar a ese nivel. Pero yo creo que Berlín quiere ir más allá, es como una especie como de símbolo, ¿no? De lo que puede ocurrir cuando hay un abandono, cuando se admite el radicalismo, ¿no? Y cuando permites que alguien vaya destrozando el tu entorno. Bueno, Berlín es un personaje más. Yo quedé prendado y enamorado de Berlín cuando fui con Elizabeth, mi mujer. Fuimos para otra novela, que salió con Ediciones B, que está basada un poco en los túneles que se hicieron, ¿no? Debajo del muro de Berlín, y es antes de septiembre, se titula esta novela. Y aunque fuimos para investigar esta parte más de la Guerra Fría y lo que pasa en ese Berlín, a nosotros nos encantó, ¿no? Porque Berlín tiene algunas cosas maravillosas, ¿no? Como ciudad. Es una ciudad muy gris, puede parecer una ciudad muy fría, pero luego en cambio entras en esos patios que tienen y están ajardinados, con pequeños restaurantes muy coquetos, ¿no? Entonces nos fascinó. Y la Puerta de Brandenburgo, con todos los parques inmensos que tiene alrededor, y todos los restos de todas las guerras que ha habido en Alemania, todos los restos del comunismo, ¿no? Que siguen ahí en la piel de Berlín. Y para mí era muy importante, porque claro, Berlín fue la última ciudad que resistió el nazismo. Era una de las ciudades más cosmopolitas de Alemania, una ciudad muy abierta al progreso, de hecho con mucha influencia norteamericana, porque después de la Gran Guerra los Estados Unidos invirtieron mucho dinero en Alemania para reconstruirla. De hecho, cuando se produce el canal del 29 también se llevan todo el dinero, y eso hace que Alemania sea la que más se hunde en una nueva hiperinflación después de la guerra. Y era una ciudad muy de izquierdas, muy progresista. De hecho, los cabarets de Berlín, muy lúdica, ¿no? Era todo una locura, ¿no? Porque además, como era un país muy joven, Alemania, y Berlín era una capital muy joven, en muchos sentidos, pues, y encima los años 20, que fueron años muy locos, pues todo eso se une y convierte a Berlín una ciudad muy cosmopolita. Y Hitler la tenía pendiente, ¿no? Porque, como sabéis, él estaba más centrado en Baviera, en Múnich, que es una ciudad muy conservadora, católica, y le había costado mucho que los nazis progresaran allí. Y cuando llega al poder, uno de sus objetivos es someter a Berlín, donde el Partido Comunista Alemán y el Partido Socialdemócrata eran de los más fuertes. Y qué poco tiempo tardan, ¿no? Esos cabarets que hacía nada, pues estaban con espectáculos, a veces un poco decadentes o muy decadentes, ¿no? Llegó a haber espectáculos en cabarets de Berlín con zoofilia, ¿no? Y cosas tremendas, ¿no? Pero también con una pujante vida cultural, y de repente en muy poco tiempo se cierran los cabarets, se cierran todos los sitios que eran de fiesta, ¿no? en Berlín, y Berlín se convierte en la gran capital del nazismo, ¿no? Ahí pone el Reich, su despacho enorme, ¿no? Este edificio, y quiere destruir Berlín y construir una nueva ciudad sobre él, prácticamente una nueva Roma, ¿no? Entonces tiene mucha importancia, y luego tiene mucha importancia para la protagonista, ¿no? Porque creo que para la juventud alemana de aquella época, que era un poco la juventud perdida, ¿no? Porque había sufrido la Gran Guerra y estaba muy desorientada, pues Berlín significaba la libertad. Y encima ella está, como decías antes, en un sitio especial, y por eso atiende muchos niños. Está en un barrio obrero, en un barrio que había sido antiguamente, sí, había sido pueblo de las afueras de Berlín, y está en primera línea también ahí, porque se enfrentan comunistas y nazis en el barrio donde ella está. María, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, y es la protagonista de esta novela, los nazis quieren reeducarla, y la envían a un campo. Yo no sabía que antes de la guerra había ese tipo de instalaciones, y en ese campo ya se ve la maldad terrible, lo terrible que es el nazismo, hasta el punto que me impresionó
una frase que dice otra mujer que muere y se lo dice a ella. Dice, estamos rodeados por gente poseída por el diablo. O sea, para llegar a expresar eso, o sea, te imaginas lo doloroso que era vivir allí, ¿no? Y son campos que no son de exterminio todavía, pero que ya ellos ponían en práctica la imposición de sus ideas con violencia, con el terror, ¿no? Bueno, es que es otra cosa que yo quería expresar, ¿no? A veces creemos que los campos llegan con la guerra, estos campos de exterminio, Auschwitz y todos estos, ¿no? Pero son muy anteriores, ¿no? Dachau se abre a las pocas casi semanas de que los nazis lleguen al poder. Es un campo de reeducación muy político que está centrado especialmente en los disidentes políticos, especialmente los comunistas, pero enseguida van a llegar socialdemócratas y van a llegar judíos. Y este es el que yo descubrí en la novela, el primer campo de mujeres. Y como bien dices, es para reeducar. De hecho, en las primeras oleadas, desde el año 33 hasta el 38-39, mucha gente llegó a salir de los campos. Claro, salieron muy tocados intelectualmente, físicamente, muy amedrentados con todo lo que viven allí, pero sí quería reflejar eso, ¿no? Que en apenas 4 o 5 años la sociedad alemana no solo está sometida, sino los pocos que se rebelan son masacrados intelectualmente y físicamente para que obedezcan, ¿no? Al régimen, ¿no? Y a mí me da miedo pensar que si en esa época, por los medios tecnológicos que tenían, que no eran los nuestros, ¿no? Tenían la radio, tenían otros medios que iban creando, fueron capaces de cambiar una sociedad tan rápidamente como lo pueden hacer ahora, ¿no? O sea, con la tecnología actual y el control que hay sobre las personas actual, podían hacerlo apenas en muy pocos meses, yo creo, ¿no? Porque además una de las cosas que los nazis supieron transmitir muy bien, y creo que nuestra sociedad está inoculando en muchos sentidos, es el miedo. El miedo es lo que mueve a la sociedad. A veces pensamos que es el odio, estos demonios, estas mujeres en este caso, ¿no? Que eran las guardianas nazis que estaban en estos campos, empiezan a moverse hacia esa ideología, esas religiones políticas que mencioné al principio de la novela, por el miedo. El miedo al judío, porque el antisemitismo es una cosa que se va a potenciar mucho en la Alemania nazi, el miedo al comunismo, porque una gran razón para que el nazismo triunfe es el miedo al comunismo, que había triunfado en Rusia y parecía que iba... Bueno, de hecho, en cuanto acaba la Gran Guerra, hay varios intentos, ¿no? En Baviera, el primer sitio, para que el comunismo se instale allí en la sociedad, y ese miedo es lo que mueve una sociedad hacia un sistema totalitario, ¿no? Y veo tantos paralelismos con este, ¿no? Que me da miedo, ¿no? También que ese miedo nos llega a nosotros y nos impulse hacia... Yo creo que está pasando ya en algunos países, hacia líderes populistas que lo que buscan es, pues a través del miedo, controlar a la sociedad. Mario, hay otra novela tuya que también aborda el nazismo, que es Canción de Cuba. Y otra novela que aborda directamente la importancia que tienen los libros, que es La Librera de Madrid. Y es curioso, porque las 3 novelas, las 3 protagonistas son mujeres. Las 3 protagonistas son alemanas. Las tres mujeres son mujeres muy dignas, muy valientes, muy honradas y con una gran capacidad para el amor. Primero, ¿has elegido mujeres porque consideras que la mujer está más capacitada para ciertas cosas que el hombre? Bueno, es una cosa curiosa, es verdad. Yo creo que siempre digo que las mujeres y las protagonistas de las novelas han llegado a mí más que yo las he ido a buscar. Me pasó con Helen Hanneman, que es la de Canción de Cuna de Auschwitz, esta madre que va... Sí, que es otra Helen además, que va a Auschwitz de manera voluntaria porque sus hijos son gitanos y los van a ingresar allí y decide ir a Auschwitz. ¿No? Son 3 heroínas. Sí, 3 heroínas totales. Y luego está Bárbara y luego está esta Helen, ¿no? Al final, las 3 para mí tienen un punto en común. Lo comentaba ayer en un club de lectura que estaba acabando de escribir, y luego tuve un club de lectura online, y me decían, bueno, los personajes de estas novelas, incluida esta Helen, son personas muy corrientes, muy comunes, ¿no? Y siempre lo he intentado, ¿no? Que las personas corrientes, comunes, a veces son las que cambian con sus pequeños actos de valor su entorno. Porque a veces somos muy ambiciosos, ¿no? Queremos cambiar el mundo, y eso nos pasa a todos, y sobre todo cuando somos jóvenes, ¿verdad? Todos queremos cambiar el mundo.
Y siempre digo, bueno, solo con que pudiéramos cambiarnos a nosotros mismos un poquito, ya va cambiando el mundo, ¿no? Y queremos cambiar el mundo, pero somos incapaces de cambiar nosotros mismos. En cambio, estas mujeres son capaces de cambiar su entorno porque son capaces de cambiar ellas, ¿no? Una de ellas es enfermera, ¿no? Que va a Auschwitz. Esta mujer decide entre el pragmatismo y el amor. Y es lo que dices tú, esa capacidad de amar, que dice, ¿cómo voy a ir a quedarme yo en mi casa, aunque sea intentando sacar a mis hijos de Auschwitz, si mis hijos van a Auschwitz? Yo voy donde van mis hijos, ¿no? Y esa capacidad de amar que tiene la mujer, en primer lugar porque es madre, es imposible, inconcebible en un hombre, ¿no? Yo soy padre, quiero muchísimo a mis hijos, pero volviendo a mi mujer, que además me inspiré en ella para desarrollar el personaje, ¿no? Y en mi madre, mi propia madre, es una capacidad de amar que es imposible. Es que en las tres destaca la maternidad. La maternidad y el amor, ¿no? a sus parejas, ¿no? Creo que ese poder que da la maternidad es capaz de romper todas las barreras, ¿no? Porque una madre va a luchar por sus hijos en Auschwitz y va a arrancar lo que pueda y va a intentar que sobrevivan, porque primero su propio instinto le lleva ahí, pero luego también esa capacidad de amar, ¿no? En el caso de la Librea de Madrid, igual, ¿no? Que viene por amor a Madrid en plena guerra civil, bueno, en la República primero y luego la guerra civil, y al final de sus motores es el amor, ¿no? Ese hijo que le quitan, que lo dan en adopción a una familia franquista y que ella lucha para recuperarlo, ¿no? Y aquí vemos igual, ¿no? Como, aunque Helena empieza siendo una bibliotecaria, soñadora, que solo ama los libros, llega un momento en que el amor a sus hijos y a su familia choca con esa pasión que tiene, ¿no? Y tiene que elegir. Tal vez yo creo que la elección más dura, bueno, la de Auschwitz podéis imaginar que es muy dura, ¿no? Pero la de Helena aquí, de elegir a los libros muchas veces por delante de su familia, es muy terrible, ¿no? Mi hija Andrea, que leyó la novela, y es mi mayor crítico, bueno, él y mi hija son las dos críticas que tengo en casa tremendas, me decía, me parece increíble cómo ella elige una y otra vez salvar los libros aun a riesgo de poner su familia en peligro, y luego, no voy a contar cómo acaba la novela, pero cómo al final todo eso tiene unas consecuencias, ¿no? Y ese tipo de heroísmo es el que me interesa, ¿no? Porque el heroísmo de alguien que mata más que el otro en un campo de batalla, o el heroísmo de un político que puede hacer buenas cosas, ¿no? y tener buenas ideas, no me interesa tanto, ¿no? Porque me parece menos humano, es más impostado. En cambio, cuando ves personas que podían haberse callado, haber mirado para otro lado, haber dicho pues que hagan lo que quieran, a ver si acaba esto, algún día acabará, y si sobrevivo es lo más importante, esa generosidad no se van y luchan, ¿eh? No, y creo que está en las mujeres muy naturalmente. De hecho, cuando uno investiga en la Segunda Guerra Mundial, el papel de las mujeres en los servicios secretos, en un montón de sitios, te das cuenta que es increíble, ¿no? Su intervención fue muy definitoria, ¿no? En ese sentido. No tanto en el campo de batalla, pero sí en la lucha interna, ¿no? Y en la lucha callada contra regímenes como el nazi. Y sin esa lucha, pasó en Francia, pasó en los Países Bajos, en muchos sitios, yo creo que no se hubiera podido ganar la guerra. En algún momento, leyendo el libro, de repente recordé Patria, de Aramburu, porque un vecino te delata y puede provocar que vayas a la muerte, ¿no? Porque hay una falta de humanidad tan enorme, ¿no? Un familiar, en el caso de la protagonista, su suegro, no le importa, o sea, porque como ella tiene esa forma de pensar y él cree que la Alemania va a ser grande con Hitler y Hitler va a traer una solución a Alemania, no le importa que esta mujer le pase algo. Esa falta de humanidad es terrible, ¿no? Es algo que queda muy marcado, ¿no? Es que tal vez lo más terrible de estas ideologías religiosas es que llegan al punto de que se anteponen a la propia familia, a la sociedad, ¿no? Uno de los grandes destrozos que hace el siglo XIX, bajo mi punto de vista, es que, bueno, al apartar la religión, cada uno tiene derecho a creer o no creer, al final crea religiones políticas, porque el ser humano necesita creer en algo. El marxismo primero, que es una mutación del comunismo, que luego va ir mutándose, ¿no? En el leninismo, luego en el estalinismo,
pues va a convertirse en una verdadera religión, ¿no? Los seguidores comunistas, por eso eran tan capaces de luchar y resistir contra todo lo que se pusiera delante, ¿no? Vemos qué pasa en Rusia, pero qué pasa en muchos países. Las grandes resistencias durante la Segunda Guerra Mundial son comunistas, porque ellos en sus células, sus grupos, tienen tal pasión por su ideología que son capaces de hacer cualquier cosa, ¿no? Pero vemos que ese celo religioso, de culto al líder, porque al final en todo el régimen comunista el culto al líder es muy importante, ese deseo de un paraíso en la tierra, porque al final, paraíso socialista, el nuevo hombre socialista, si te lo fijas, pues bueno, casi todo el lenguaje incluso es religioso. No vemos que Marx, hijo de un protestante que había sido antes judío, Engels, también de una familia protestante muy notoria, están creando una religión. Muchas de las cosas que tú ves en la ideología marxista, que dan una vuelta al comunismo, es que están sacadas de ideas judías y hebreas que hay en el Antiguo Testamento, ¿no? Este reparto justo, la retribución, un montón de cosas, ¿no? que ellos defienden. Y el nazismo, que muta, porque es una mezcla de esas ideas comunistas más el nacionalismo, pues se convierte también en una religión política. Y las religiones políticas ponen por delante la ideología que las personas, y ponen ante la ideología que el bienestar de la sociedad. Y eso es lo que se ve mucho en la novela, ¿no? Como familiares, personas cercanas, están tan convencidas que va a salvar a Alemania Hitler, que son capaces de sacrificar a las personas que más aman, ¿no? Por su bien, ¿no? Incluso la mentalidad, no, si lo hago por su bien. Y vemos que esto pues se reproduce una y otra vez, ¿no? Como el ser humano, cuando llega al fanatismo, es capaz de destruir lo que más quiere en pro de ese bien supremo y común. No olvidemos que el nazismo buscaba el apoyo, el desarrollo de la comunidad frente al individuo, ¿no? Mientras que desde la edad moderna el individuo es muy importante. Los grandes totalitarismos del siglo XX lo que van a hacer es decir que el individuo tiene que disolverse en la masa y que la masa es lo importante, ¿no? Y llega a convencer al individuo, ¿no? Por eso esa uniformidad que tanto gustaba a los nazis, pero también gustaba tanto en el comunismo, tanto en el de Mao como en el de Stalin, ¿no? Porque cuando tú te disuelves en la masa, te da dos cosas la masa. Primero te quita el sentido de culpa. Bueno, al final te escondes en la masa que hace las cosas, ¿no? Hace que nadie es el que está actuando. Y luego te da un sentido de identidad muy potente, ¿no? Porque todos necesitamos, somos animales gregarios, ¿no? Decía, ¿no?, Aristóteles, que somos animales sociales y que necesitamos vivir en comunidad, es algo innato, ¿no? El sentirte parte, afectado. Y personas muy mediocres, muy grises, que son los que al final van a gobernar el comunismo y también el nazismo, ven ahí un campo increíble de manipulación. Y luego cómo los medios de comunicación de la época permiten encima esa manipulación, ¿no? La radio, que a tantas cosas buenas ha servido, como es un instrumento de propaganda increíble, ¿no? Y vemos que cómo va a enfrentarse unos pocos libros y unas pequeñas páginas contra toda esa propaganda y esa maquinaria nacional. Y aún así Hitler lo intenta, y su grupo de amigos, ¿no? A mí una cosa que me gusta es cómo, a pesar de todo, hay gente que la sigue, ¿no? Y que hace cosas increíbles, ¿no? Y cómo intenta salvar los libros porque piensa, esto pasará, ¿no? Esta ola de fanatismo pasará. Ahora estamos en la cresta de una ola de fanatismo, no es que hemos pasado la ola, estamos en pleno auge de unos fanatismos tremendos y pienso, bueno, ojalá haya muchas Helen que sean capaces de frenarlo en el espacio que tienen, ¿no? A la juventud, ¿no?, que es la que primero cae en estas olas fanáticas. Tus libros lo que buscan es que la gente pierda la indiferencia ante lo que está ocurriendo en este momento, en estos tiempos. Me gustaría pensar que sí, ¿no? Porque aunque son novelas, creo que se parece tanto los años 20 y 30 del siglo pasado a estos. Dice que la historia no se repite, pero rima, ¿no? A veces se parece demasiado. Y la juventud también, ¿no? Es una juventud desesperanzada. La juventud de los años 20 y 30 pues se llamó la generación perdida, o sea, ya con eso, pero yo creo que después de esa generación, si hay una generación perdida, la juventud actual, ¿no? Cuando el ser humano pierde la esperanza en el futuro, en el progreso, en el cambio, pues echan manos de los populismos. No puede ser Donald Trump en los Estados Unidos, puede ser Milei en Argentina, pero puede ser pues, Amalo en México, o en Cuba, o Maduro en Venezuela, da igual si es extrema izquierda, extrema derecha, o lo que sea. Al final
lo que buscas es respuestas, ¿no? Y entonces gente que da respuestas simples a problemas complejos y suenan bien, ¿no?, al oído, ¿no? Es como el flautista de Hamelin que te va tocando y dices, bueno, parece que estos saben lo que quieren, saben hacia dónde tiene que ir el mundo, ¿no? Pero te das cuenta que luego eso tiene unas consecuencias, ¿no? Que detrás de estos ideólogos y de estos líderes populistas hay toda una maquinaria que va destruyendo libros y personas, ¿no? Estados Unidos, que siempre nos trae lo mejor y lo peor, ya está sucediendo esto, ¿no? Hay muchos estados de los Estados Unidos que hay hay listas de libros prohibidos. Los estados conservadores prohíben un tipo de libros y los estados liberales otro tipo de libros, ¿no? Entonces, cuando empezamos a prohibir libros, y aquí se está empezando a hacer, a cancelar libros, a prohibir ciertos libros o a cambiarlos, ¿no? Hay novelas que se están cambiando porque dicen que pueden fomentar el racismo o el machismo, ¿no? Una novela muy censurada que hizo una novela sobre la escritora es La cabaña del tío Tom. La cabaña del tío Tom ahora está prohibida en muchos institutos, colegios de los Estados Unidos porque piensan que es una ridiculización del hombre negro, que el tío Tom, además Tom llaman allí al negro o a la persona negra que es muy complaciente, ¿no? Y que no se revela, ¿no? Y es todo lo contrario, la figura del tío Tom no tiene nada que ver con eso, pero bueno, eso sería para otra charla. Pero lo que está claro es que están intentando cambiar incluso la historia, ¿no? Manipularla, ¿no? De alguna manera, para que podamos, pues, sentir que el mundo era de otra manera y poder construir sobre ese mundo, pues, un mundo diferente al que teníamos hasta ese momento, ¿no? Yo creo que la tolerancia y la libertad están en un peligro muy grave, y que la mayoría de nosotros estamos adormecidos, ¿no? Y espero que las novelas, que muchas veces a lo largo de la historia han cambiado las mentalidades de las personas, pues sean ese último baluarte donde, pues, la gente cambie y reaccione, ¿no?, ante estos grupos extremistas. Marcel Proust decía que un buen libro puede cambiar el alma de las personas. Y tú defiendes el libro como una especie como de solución contra el mal. O sea, porque es el conocimiento, ahí está el conocimiento. Lo que pasa es que hoy día, desgraciadamente, el libro está de baja. Ese es el problema. ¿Cómo defender hoy los libros cuando ya la gente se está alejando de los libros, precisamente? Y el conocimiento funciona por diferentes vías. O sea, si antes era difícil defender los libros, ahora todavía es mucho más. Bueno, pero los libros aguantan muy bien, ¿eh? Cuando empezó, bueno, pues internet, cuando empezó la radio, incluso la radio dijeron que iba a acabar con los libros, el cine iba a acabar con los libros. Luego ha habido tantas veces, ¿no?, que incluso con los libros en papel, que decían que hace 20 años decían que el libro en papel hoy no debería estar aquí, ninguno deberíamos estar ahí con libros en papel, y aquí sigue el libro, ¿no? Porque el libro tiene una capacidad para hacernos reflexionar que no va a tener ningún otro medio, ni el cine, por mucho que algunos insistan, ni ningún otro medio, otro arte, porque nos forma. Y forma, cuando analices la palabra, nos da forma, ¿no? Nos crea nuestra personalidad. Es la que construye nuestra alma en muchos sentidos, la literatura. Es la que nos da no solo ideas, que está muy bien, sino que nos enseña a vivir, ¿no? Porque cuando leemos una novela no estamos solo, ¿verdad?, perdiendo información, estamos viendo cómo es una historia de amor, cómo era una sociedad en otra época, cómo alguien se comporta ante la injusticia, ante la mentira, qué genera el odio, qué genera el amor, y nuestra educación sentimental está también llega a través de los libros. Y hay un dato de esperanza, como siempre, ¿no? Me gusta quedarme con lo positivo. El aumento de la lectura entre los más jóvenes es real, y sobre todo entre las mujeres, entre las chicas. De hecho, para que veáis que las redes sociales también tienen sus cosas buenas, ¿no?, TikTok y todas estas cosas, pues las redes sociales están fomentando la lectura, ¿no? Aquí está Pepa, que lleva muchos años fomentando la lectura a través de las redes sociales, como se está poniendo muy de moda leer, ¿no?, y hacer club de lectura, que mucha gente, pues, participe y dé su opinión, y creo que esa es la esperanza, ¿no? Porque el libro, todo el libro para mí es bueno. Cuando empezamos a leer mejor historias que son más sencillas, y poco a poco nos vamos leyendo otro tipo de lectura, ¿no? Y toda esa gente joven que se está enganchando a la lectura, ya digo que muchos de ellos son mujeres, al final va a influir para que las cosas cambien. Mi hijo, que ha empezado el bachillerato hace, pues, un mes, llevo detrás de que era porque mi hija lee mucho, ¿no?, de toda la vida. Y él leía mucho hasta los 14 años, se dormía con el libro pegado aquí, se le hincaba en la frente, y desde que, claro, le dimos el móvil, a los 14 le dimos el móvil, ya se acabó la lectura. Pero curiosamente, ahora que está en bachillerato, me dice: ay, papá,
no sé qué me pasa, me están dando unas ganas de leer. Y le dije primero, bueno, espérate a ver si se te pasa. Y si ves que no se te pasa, yo tengo una biblioteca en casa, te doy libros y lees. Y me dijo, bueno, un libro que sea así, que pueda presumir, ¿no? No me vayas a recomendar. Pero, y dije, bueno, ¿sabes lo que está pasando? Que está rodeado de gente que lee. Porque otra cosa buena que tiene los libros es que son contagios. Y nosotros, por eso siempre digo, ¿no? En todas las presentaciones donde voy, lo que digo es, cada vez que tenemos información, que leemos un libro, nos hacemos responsables de lo que conocemos. Si lo enterramos en un sitio y decimos, bueno, pues esto me ha gustado, si realmente un libro te cambia, te transforma, hace algo en ti diferente y mejor, lo que tienes que hacer es recomendárselo a otro, dejárselo si te arriesgas a perderlo para siempre, pero bueno, también dejárselo porque estás haciendo una cadena de transmisión de ideas, ¿no? Y creo que ese es el poder que tienen los libros para transformarnos, ¿no? Yo soy un ejemplo de cómo a mí, pues yo soy un chico de barrio, que no había libros en su casa, los libros me cambiaron la vida. Y yo creo que esa capacidad sigue teniéndola los libros y no la tienen otros artes, porque los otros artes ya te los dan hechos. En cambio, en el libro tú tienes que poner la imaginación y casi todo lo que hay en él, ¿no? Y lo haces tuyo, tan tuyo, que al final pues, se queda formando parte de ti, ¿no? Y creo que ese es el aspecto de los libros. Y por ello creo que no van a desaparecer. Hay una escena muy bonita en el libro sobre con un escritor, Stefan Zweig, no sé si austriaco, sí, está muy de moda ahora además. Y él dice, no hay nada más hermoso, dice, que un pensamiento, un recuerdo convertido en palabras. Dice el propio escritor. Los escritores increíbles, bueno, creo que muchos habéis leído. Hay un libro que además es muy especial, que no es novela, él hizo novela, y que fue un escritor de serie en su época, sobre todo por las biografías que hacía, que es El tiempo de ayer, creo que lo he dicho bien, que habla justamente lo escribe a pie de la Segunda Guerra Mundial, cómo cambia el mundo y cómo el mundo se convierte en un lugar muy terrible con el nazismo y su experiencia, ¿no? Y hay una escena terrible en el libro, que es él, cuando los nazis ocupan Austria, él vivía entre medio pie en Alemania y medio en Austria, ¿no? Pues vuelve a Austria y les dice a todos sus amigos, os van a perseguir, tened cuidado, el nazismo no es una broma. Yo ya he visto lo que estaba pasando en Alemania, porque él pasaba mucho tiempo en Alemania, y ningún amigo le hace caso. Todos murieron, o sea, todos fueron exterminados por los nazis, ¿no? Y dices tú, qué desesperación, ¿no? Y a veces yo creo que eso es un poco lo que le pasa muchas veces a los escritores, ¿no? Yo llevo desde el año 2016 diciendo, la historia se repite, los totalitarismos vuelven, tengamos cuidado porque hay muchas ideas que envueltas en tolerancia son profundamente intolerantes, ¿no? Y ya está aquí, o sea, ya no hace falta irse a ningún sitio. La extrema derecha en Alemania es el partido más votado, en Francia también, la extrema izquierda en otro sitio, ya digo que los dos extremos son igual de malos para mí. En España ya sabemos cómo van las cosas y la mayoría de gente que vota a estos partidos son gente joven, que quiere un cambio y como nada le produce un cambio y hay una gran desesperanza, pues caen en estos regímenes, en estas ideas totalitarias, ¿no? Y ahí está, y no podemos mirar para otro lado, pero esa es la realidad. ¿Nos cuesta entenderlo? Sí, pero una sociedad sin esperanza, en la que ya no hay esa idea de progreso y que vamos a ir a mejor, pues la gente joven quiere esperanza y lo busca donde sea. Bueno, tengo que deciros algo, y es que Mario es singular, porque hay pocos escritores que en sus novelas hacen una presentación de la propia novela. Es decir, que si queréis más, lo tenéis en el libro. Él suele contextualizar y explicar, no lo suele hacer casi ningún escritor, pero él, no sé por qué, lo hace, pero está muy bien, porque ya te sitúa, te explica cuál es el contexto histórico de esa obra, el significado que tiene, o sea que si queréis más cosas, las tenéis aquí en el libro, desde luego, ¿no? No sé si queréis decir algo más o queréis preguntar tal vez alguna cosa. Si tenéis alguna pregunta, vamos bien. Antes de que llegue la manifestación, hasta que está por allí, ¿no? Yo quería decir... Aquí hay un micrófono, si queréis. Yo creo que no hace falta. Sí. Yo quería decirte que has dicho que ahora están empezando a leer mucho los chavales y las mujeres. Y yo te diría que las mujeres han leído siempre. Somos las... pero mucho más que los hombres. Los hombres
leen cosas técnicas de su trabajo o no de su trabajo, que les interesa, yo qué sé, el cosmos, pero en lo que es libros, novelas, las mujeres. Tienes mucha razón, de hecho no es nada nuevo. Cuando tú investigas un poco la historia del libro, y en la Edad Media, cuando empieza a generalizarse las lecturas, los castillos leían mujeres, y de hecho se consideraba que la lectura era algo femenino, como casi despreciable, en el sentido como había tanto machismo en la época, bueno, que era algo que era para las mujeres, ¿no? Y ha sido algo que ha sucedido a lo largo de la historia. Cambia un poco en el siglo XIX, hay grandes autores masculinos que hacen que los hombres lean más ficción, porque, dices tú, la mayoría de los hombres leen no ficción, como se dice ahora, y las mujeres leen más ficción. Y de hecho, yo por ejemplo, me pasa a mí, o sea, el 70-80% de mis lectores son mujeres, y cuesta más que en novela los hombres se sumerjan, ¿no? Pero sigue siendo una realidad. El índice de lectura femenino es muy alto, mucho más alto que el de los hombres, y creo que es un error, porque creo que una de las razones es porque a los hombres se nos enseña, y aún sigue haciéndose, porque estamos en el siglo XXI, que todo lo emocional y sentimental es muestra de debilidad. A las mujeres también ahora, yo creo que ya se está igualando. Y eso es una gran desgracia, porque los hombres están muy mutilados emocionalmente, y los libros nos enseñan muchas veces a cómo expresar nuestras emociones. Pero en España encima, como hemos sido atrasados con respecto a otros países, pues eso se ha acrecentado. Es un rol de la testosterona, vamos, en definitiva.